mi nuera me miró a los ojos, delante de toda la familia, y dijo con voz firme que esta casa ya no me pertenecía. Sentí cómo el silencio me atravesaba, pero no lloré. Solo apreté el sobre legal que había preparado meses atrás. Con calma, lo dejé sobre la mesa, justo delante de ella. Nadie imaginaba que aquello sería el principio de una tormenta familiar, que cambiaría todo. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. La llovizna de la tarde caía fina cuando el taxi se detuvo ante mi portal en Salamanca. Volví a casa tras la cirugía, con la cicatriz aún tirante bajo el abrigo y la mente nublada por el cansancio. El conductor me ofreció la mano, pero preferí aferrarme al bastón. Quise sentir que todavía me sostenía a mí misma. Entonces la vi, mi maleta, perfectamente alineada contra la reja de hierro, como una señal. No había nota. No había flores. No había nadie. Por ahí entró mi hijo con la mochila de primaria. Por ahí salió de traje el día de su boda. Esa puerta fue mi refugio y mi orgullo. Hoy, sin embargo, parecía observarme con ojos fríos, como si yo fuera una extraña. El viento de septiembre arrastraba hojas y un olor a castañas asadas desde la esquina. El mundo seguía su ritmo, mientras yo me quedaba quieta, clavada a la acera como una estatua cansada. Respiré hondo. «No llores», me dije, recordando la voz de mi madre. «Las lágrimas se gastan y los ojos las echan de menos». Apreté la empuñadura del bastón y di un pequeño paso hacia la maleta. Estaba cerrada con la cinta roja que solo uso cuando viajo larga distancia. La había dejado abierta en el hospital, con mis libros y mis medias de lana. Alguien se tomó la molestia de cerrarla, atarla y sacarla al portal. No era un descuido, era una decisión. Sonó el teléfono. El nombre de Virtudes, mi nuera, brilló en la pantalla. Contesté de inmediato, agradecida por cualquier gesto de cariño. «¡Encarnación!», canturreó. «¿Ya está por aquí?». ¡Qué alegría! Su voz era miel templada. «Estoy delante de la puerta», dije. «La reja está cerrada». «Ay, sí, es que estamos liadísimos con la cena. No se preocupe, de verdad. Todo está bien». Miré la llave que colgaba de mi cuello. «Todo está bien». El eco de esas palabras chocó con la imagen de mi maleta en la calle. Tragué saliva. «¿Puedes abrirme?». «Es que ahora mismo no puedo». Bajó el tono, sin perder la dulzura. «Javier Stavakitosiv está a punto de llegar y es mejor que hoy descanse en otro sitio. Solo por esta noche, suegra. Mañana vemos». Se hizo un silencio largo, un silencio que dolía dentro del cuerpo. Yo escuchaba mis propios latidos, sordos, tercos. «Acabo de salir del hospital», dije despacio. «El taxi ya se ha ido». «Le llamo otro enseguida», respondió. «Todo está bien, de verdad». Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé mirando el móvil como si fuera un objeto desconocido. La pantalla negra devolvía mi cara pálida y dos ojos obstinados. En el primer piso, una cortina se movió. Trinidad, vecina, apartó el visillo y me reconoció. Su expresión cambió del susto a la pena en un parpadeo. Al otro lado de la calle, Jaime pasaba con su perro y redujo el paso. Hizo un gesto con la cabeza, como queriendo saludar sin meterse. Nadie bajó, nadie preguntó. Los vecinos en España saben mirar sin decir nada. A veces esa discreción pesa más que un juicio abierto. «Me están echando», pensé con una claridad que me atravesó como un cuchillo frío. No con gritos ni insultos, sino con la geometría exacta de una maleta junto a la reja y una voz dulce al teléfono. Sentí que el barrio se encogía.
que los balcones retrocedían 1 milímetro, dejándome sola en el centro de una plaza silenciosa. Me senté en la maleta para descansar la pierna operada. Un dolor sordo subía desde la cadera, recordándome que el cuerpo tiene su propio idioma. Cerré los ojos y conté las respiraciones como me enseñó la fisioterapeuta. 4 para entrar, 6 para salir. No iba a llorar en la calle. Ser matriarca no es mandar, es sostener. Y yo me sostuve a mí misma, aunque fuera por puro orgullo. Anochecía cuando el farol frente al portal se encendió con un chasquido. Me levanté despacio. Puse la mano sobre la reja fría. Una mano que ha servido sopas, cosido rodilleras, acariciado fiebre. Esa mano merecía estar dentro. Y, sin embargo, yo sabía que entrar sin pensar podría empeorarlo todo. Escuché, por si dentro sonaba la radio o el tintinear de platos. Nada. Probé la manija. Cerrada. Metí la llave. Giró 1. 2 clics. La cerradura cedió con un gemido metálico que me erizó la piel. No tenía por qué pedir permiso para cruzar un umbral que también era mío. Pero la dignidad no siempre grita. A veces camina en puntas de pie. Empujé la puerta. El olor de mi pasillo me salió al encuentro. Cera de los muebles. Una nota lejana de tomillo. El rastro limpio de la colada. Di el primer paso con cautela. Por si había cajas. Por si alguien aparecía con una explicación. Nadie vino. El silencio era tan pulcro que casi parecía ensayado. Me volví para arrastrar la maleta. Pesaba más de lo que recordaba, quizá porque aquella cinta roja ahora sujetaba algo más que tela y cremalleras. La metí. Cerré tras de mí y apoyé la espalda en la madera. El bastón resonó sobre el mármol como un compás. Conté 3 golpes y me serené. No iba a suplicar. No iba a discutir en el rellano como una desconocida. Avancé despacio, encendiendo luces que también pagué yo durante décadas. En la cocina olía a sofrito reciente. En la encimera, 2 platos hondos y un tercer hueco vacío. Ese hueco me encendió una calidez amarga en el estómago. Había sitio para mí y, sin embargo, no. Entonces escuché pasos leves en el pasillo y la respiración se me acomodó en el pecho. Firme, como si por fin encontrara una pared donde apoyarse. Sonreí sin querer. Quizá aún quedara una explicación que no doliera. He vuelto, dije, con la voz baja pero entera. Y esta vez no pienso desaparecer. Y di un paso más hacia adentro. Aún voy. La mesa del comedor siempre había sido el corazón de la casa. Allí celebramos cumpleaños, navidades, las cenas de los domingos. Pero esa noche, al entrar en la estancia, me pareció un escenario ajeno. La luz blanca del plafón colgante se reflejaba en la superficie de madera brillante, iluminando cada rincón con una frialdad clínica. Había 2 platos servidos, cubiertos relucientes y copas preparadas. 2, ni uno más. Yo me quedé de pie junto a mi silla de siempre, la que está junto a la ventana, donde solía servir la sopa. Nadie me miró. Virtudes revolvía una cazuela con parsimonia, como si yo no existiera. Y el sonido del caldo burbujeando era lo único que rompía el silencio. Javier aún no había llegado. Deslicé la mano por el respaldo de mi silla y tiré suavemente para sacarla. El chirrido al rozar el suelo fue tan fuerte que incluso yo misma me estremecí. Me senté despacio, esperando, quizás un gesto, una mirada, pero no hubo nada. Virtudes siguió cocinando. Ni un bienvenida, ni un plato, ni un vaso de agua. Me sentí invisible en mi propia casa, como si alguien hubiese borrado mi nombre de la puerta sin que yo me diera cuenta. Era un silencio cruel. No gritaba, no insultaba, simplemente me borraba.
Virtudes dejó la cuchara a un lado y se acercó a la mesa. En la mano tenía un sobre doblado. Lo dejó caer frente a mí con un golpe seco que contrastó con la calma impostada de toda la escena. Reconocí el membrete del hospital. Eran mis papeles del alta médica. Los había guardado en el bolso aquella misma mañana, con cuidado, pensando que los revisaría tranquila en mi habitación. Ahora estaban allí, sobre la mesa, como si fueran un recordatorio de que mi lugar ya no era ese. «Se te cayó esto», dijo ella con un tono tan neutro que dolía más que un grito. «No se me cayó», respondí en voz baja. «Lo tenía conmigo». «Pues ya está aquí», lo dijo y volvió a la cocina, como si acabara de dejar un paquete sin importancia. Yo no toqué los papeles, los miré como se mira una puerta cerrada desde el otro lado. Algo en mí se rompía de forma silenciosa, como la grieta lenta de un vaso de cristal. Una corriente de aire entró por la ventana entreabierta. Levanté la vista. Trinidad estaba al otro lado de la calle, tras sus cortinas. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. Era la misma vecina que me vio llegar con la maleta. Su rostro mostraba esa expresión que conozco bien, compasión incómoda. Después bajó la mirada y desapareció. No levantó el teléfono, no cruzó la calle. Nadie iba a intervenir. El vecindario de Salamanca siempre ha tenido un talento especial para mirar sin decir nada. Esa noche comprendí que estaba sola en medio de mi propia historia. No era solo mi familia la que me había dado la espalda. El mundo alrededor también había decidido callar. Apreté las rodillas con las manos para no temblar. Sentí que la vergüenza me subía al cuello, caliente, como si cada mirada escondida detrás de una cortina fuera una sentencia silenciosa. Yo, Encarnación, la mujer que cocinaba para todos en Navidad, que cuidaba de todos, ahora era un espectáculo triste para la calle. Me levanté despacio. El suelo frío bajo mis pies me devolvió una extraña calma. Inhalé profundamente, contando cada respiración. No iba a llorar. No frente a Virtudes, no frente a las paredes que construí con mis propias manos. Me acerqué al fregadero y abrí el grifo solo para escuchar el sonido del agua. Me aferré a ese murmullo constante para no gritar. Había aprendido, en una vida entera de silencios, que a veces la fuerza no está en hablar, sino en mantenerse de pie, cuando todos quieren que te sientes. Esa noche entendí que no se trataba de un error, ni de un malentendido. Era un plan. Un cerco lento y cuidadosamente tejido a mi alrededor. Y yo no iba a romperme. El sol apenas se filtraba por la ventana cuando entré en la cocina. La mañana era silenciosa, casi pesada, como si la casa misma contuviera la respiración. Durante décadas, ese era mi momento favorito del día. El olor a café recién hecho, el pan tostándose, la silla junto a la ventana donde me sentaba allí planificar todo. Pero hoy no había olor a café. Y mi silla ya no estaba. En su lugar, contra la pared, habían puesto una silla plegable de metal, la que usamos cuando venía demasiada gente en Navidad. La silla de madera con el cojín bordado, mi cojín, había desaparecido. Me quedé de pie unos segundos, mirando la escena como si fuera la casa de otra persona. Todo estaba igual, pero también distinto. Cada objeto tenía un nuevo significado. Apreté la empuñadura del bastón. No dijeron una palabra. No dejaron una nota. Pero el mensaje era claro. Yo ya no formaba parte de esa cocina como antes. Ese pequeño rincón, que siempre había sido mío, había sido ocupado sin que yo siquiera lo notara. Virtudes apareció poco después, con la bata blanca y el cabello recogido, como si nada hubiera cambiado.
Silbaba una melodía baja mientras abría la alacena. Colocó 2 tazas sobre la mesa. Una azul, la otra verde. Y vertió café en ambas. La tercera taza, la mía, de porcelana blanca con flores pequeñas, no estaba. No me miró. No dijo, «Buenos días». Puso 2 platos con tostadas frente a las sillas que ahora pertenecían a ella y a Javier. Yo, en cambio, tenía frente a mí un espacio vacío, como si estuviera de paso, como si no hubiese compartido 40 años de mi vida en esa cocina. Quise decir algo. Preguntar al menos dónde estaba mi taza, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Me limité a observar cómo untaba la mantequilla con calma, como si estuviera representando una escena ensayada 100 veces. No necesitaba explicaciones. El silencio también habla, y hoy gritaba más que nunca. A las 8:30 entró Javier. Olía a colonia fresca, como si acabara de ducharse. Me buscó con la mirada, apenas un segundo, y me dedicó una sonrisa corta, esa que uno le da a un vecino, no a su madre. «Buenos días, mamá», dijo, pero su voz sonaba lejana, automática. Apenas abrí la boca para responderle. Virtudes se adelantó. «¿Has pensado ya en Benidorm? El hotel que te mostré ayer tiene desayuno incluido y vistas al mar», dijo con entusiasmo fingido. Javier desvió la mirada hacia ella y comenzó a liar y hablar de reservas, vuelos y maletas. Mi saludo quedó flotando en el aire, sin destino. Era como intentar hablar en medio de un programa de radio donde todos los micrófonos están apagados. Miré la mesa. Ellos hablaban de vacaciones, de playas, de cosas que no me incluían. Yo estaba allí, pero no pertenecía. Era como un fantasma silencioso en la cocina donde antes mandaba mi voz. Sentí un nudo subir por mi garganta. Me levanté sin hacer ruido, como quien se retira de una sala donde no ha sido invitado. Abrí el armario y busqué mi vieja taza de porcelana. Estaba al fondo, escondida detrás de una caja de galletas. La tomé con cuidado, como quien recupera un pequeño territorio conquistado. Llené la taza de café por mi cuenta, sin pedir permiso. El aroma subió suave, cálido, y por un instante me recordó quién había sido yo en esa casa. La que preparaba el desayuno, la que decidía qué se servía, la que mantenía todo unido. Me senté en la silla plegable. Levanté la taza y di un sorbo lento. No dije nada. No hice ningún gesto dramático, pero dentro de mí algo se afirmó con una claridad nueva. Podían mover las sillas, esconder mi taza, interrumpirme cuando hablara. Pero aún no me habían borrado. No todavía. La tarde cayó sobre Salamanca con un silencio denso, como si la casa también guardara secretos. Caminaba lentamente por el pasillo del piso inferior, con mi bastón golpeando suavemente el suelo de mármol. Cada paso retumbaba, demasiado fuerte en una casa que siempre había estado llena de voces. Cuando pasé frente a la puerta del salón, escuché un murmullo apagado. No era la televisión, era la voz de Virtudes. Bajé un poco el paso, sin querer hacer ruido, y me detuve a un lado de la pared. «Antes de Navidad», susurró ella. Me quedé inmóvil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La respuesta de Javier fue más baja, pero clara. «Tiene que firmar todo sin saberlo». Sentí cómo el aire se espesaba a mi alrededor. «Firmar. Antes de Navidad. El piso. La notaría». Las palabras se clavaron en mi pecho como agujas heladas. Durante años. Esa casa había sido el corazón de nuestra familia. Los cumpleaños, las cenas de Nochebuena, los gritos de mis nietos corriendo por el pasillo. Y ahora,
Esas mismas paredes eran el escenario de una conversación a mis espaldas. Me acerqué despacio al borde de la puerta. Estaba entreabierta, detrás de la cortina que colgaba junto al marco. Me quedé quieta. El olor a café viejo se mezclaba con la voz dulce de Virtudes, esa misma voz que sabía usar como una máscara perfecta. «Ella ni lo notará», dijo. «Solo hay que aprovechar que está distraída con la recuperación». Javier no respondió de inmediato. Luego escuché su suspiro, cansado, resignado. «No quiero líos, Virtudes. Es mi madre». «Precisamente por eso», interrumpió ella con suavidad venenosa. «Si no lo hacemos ahora, nunca podremos vender. Tú sabes que es la única manera de conseguir ese dinero». Sentí cómo se me helaban las manos. «Vender. Dinero». La voz de mi hijo se volvió apenas un hilo. «¿Y si se entera?» «No lo hará», contestó ella, segura. «Todo estará listo antes de Navidad». Una risa contenida siguió a esa frase. Era una risa baja, calculada, la de alguien que ya había tomado una decisión. Subí las escaleras como pude. Cada peldaño me pareció más pesado que nunca. Cerré la puerta de mi habitación sin hacer ruido, como si alguien pudiera oír mis pensamientos. Me senté en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, y dejé que la conversación se repitiera en mi cabeza una y otra vez. Antes de Navidad. Ella ni lo notará. De pronto, cada gesto de los últimos días comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas oscuro. La maleta en la puerta, la taza escondida, la silla desplazada, las miradas que evitaban las mías. No era descuido, no era casualidad, era un plan. Me di cuenta de que había dejado de llorar desde hace rato. Ya no era dolor puro, era una mezcla áspera de incredulidad y alerta. La herida seguía abierta, pero ahora tenía bordes afilados. Me acerqué al espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer frágil recién operada. Era el de una madre que había sobrevivido a demasiado para rendirse en silencio. Apoyé las dos manos en el mueble y respiré hondo. «No voy a desaparecer», susurré. Lo dije en voz baja, pero sonó distinto dentro de mí. Era la primera vez en muchos días que mis palabras no se perdían en el vacío. Eran mías. Sólidas. No sabía aún cómo ni cuándo actuaría. Pero por primera vez tenía claro que lo haría. La mañana amaneció clara. Pero el aire dentro de la casa pesaba como si las paredes mismas supieran lo que estaba por venir. Me levanté antes que nadie y fui directamente a la cocina. El reloj de pared marcaba las 9 en punto. El olor a café llenaba la estancia. Pero hoy no era un aroma acogedor. Era la señal de una batalla silenciosa que yo misma había decidido iniciar. Me senté en mi vieja silla, esa que días atrás habían desplazado. No pedí permiso ni hice ruido. La moví con una firmeza que resonó en el suelo. Virtudes entró con su bata color marfil y una sonrisa forzada. La clase de sonrisa que se estira pero no llega a los ojos. «¿Te has levantado temprano hoy?», preguntó, fingiendo sorpresa. La miré directamente. No había temblor en mi voz. «No todo lo que brilla se vende tan fácil», dije despacio, cada palabra cayendo entre nosotras como una piedra en un estanque. La sonrisa de Virtudes se tensó apenas, casi imperceptible, pero lo noté. Se quedó inmóvil unos segundos, como si buscara medir el terreno que yo acababa de reclamar. Me serví café en mi taza blanca, aquella que había recuperado en silencio. No añadí nada más. No necesitaba hacerlo. «¿Qué frases tan profundas tienes últimamente?», dijo Virtudes mientras removía su azúcar. Fingía ligereza,
pero su tono escondía espinas. Supongo que es normal. Continuó. Las casas grandes necesitan renovarse. Y a veces, también las personas que viven en ellas. Las generaciones nuevas necesitan su propio espacio. Cada palabra era un empujón sutil. Quería que yo me sintiera fuera de lugar. Pero esta vez no me quedé callada. El espacio se gana, contesté suavemente. No se arrebata. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. La forma en que sus ojos se estrecharon me dijo que lo había entendido. Por primera vez desde que regresé del hospital, no era yo la que se encogía ante sus comentarios. Era ella la que se ponía hacia la defensiva. A las 10 salí al pequeño patio trasero, donde el sol caía oblicuo sobre las macetas. Javier estaba allí, sentado en el viejo banco de madera. Había crecido jugando en ese patio, trepando al árbol de limón que planté cuando él tenía 5 años. Me senté a su lado. No lo acusé, no lloré. Simplemente observé el árbol. ¿Te acuerdas cuando plantamos ese limonero?, pregunté. Sí, respondió él, sin mirarme directamente. Creció fuerte, aunque al principio parecía que no ibas a sobrevivir. Dije despacio. Pero no lo arrancamos, ¿verdad? Lo cuidamos. Él apretó la mandíbula. El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Javier, añadí en voz baja, a veces las raíces están más profundas de lo que algunos imaginan. Él bajó la mirada. No me preguntó qué quería decir. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que mi frase era un aviso, no un comentario casual. Cuando él entró en la casa, me quedé sola en el patio. El viento movía las hojas del limonero y el sol acariciaba el muro blanco. Miré el tronco rugoso, testigo de toda una vida. Allí celebramos cumpleaños, nochebuenas, llegadas y despedidas. Sentí una punzada en el pecho, pero no era debilidad. Era el peso de todo lo que había construido con mis propias manos. Era mi historia, mi hogar. Y aunque ellos planearan borrarme, aún no sabían con quién estaban tratando. Respiré hondo, dejando que el olor del limón se mezclara con mi determinación. No iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. No sin luchar. El reloj marcaba las 11 en punto cuando entré al salón. La luz del mediodía caía sobre la alfombra clara, y cada rincón parecía más frío que de costumbre. Virtudes estaba sentada en el sofá, cruzada de piernas, con esa postura suya que siempre parecía un desafío silencioso. Javier estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, como si no quisiera estar allí. «Hay momentos en la vida», dijo ella con voz dulce pero cortante, «en los que las personas mayores deben saber cuándo hacerse a un lado». Sentí como el aire se tensaba. No levanté la voz, no hice ningún gesto brusco, pero dentro de mí, algo se endureció como el acero. Vi cómo Javier bajaba la mirada, como un niño atrapado entre dos fuegos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Me acerqué despacio, apoyando el bastón en el suelo de madera. Cada paso sonaba claro, firme, sin temblar. Me senté frente a ella. No dije nada aún, pero mi silencio tenía filo. La tensión podía cortarse con un cuchillo cuando, a las 11:15, me puse de pie. Me mantuve erguida. Respiré hondo y la miré directamente a los ojos. «Escúchame bien. Virtudes», dije despacio. «Esta casa no es un trofeo. No es tuya para reclamarla ni para decidir quién se queda o se va». «Yo no he dicho», empezó ella, pero levanté la mano, sin gritar, sin vacilar. «Sí, lo has hecho», interrumpí, no con palabras, sino con cada mirada, cada gesto y cada maniobra. No soy invisible. No lo seré nunca. Javier alzó la vista por un instante.
Su esposa quiso reír, como si lo que decía no tuviera peso, pero algo en mi tono la detuvo. Si quieres guerra, no la tendrás de la manera que esperas, añadí con calma, porque no necesito gritar para dejar claro dónde está la línea. El salón quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj cuando me dirigí al pasillo. Javier me siguió. Sus pasos eran suaves, casi inseguros. «Mamá», murmuró. Me detuve a medio camino de la escalera. «No quiero que esto se convierta en algo feo», continuó. «Solo tenemos que hablar con calma». «¿Hablar con calma?», respondí sin girarme. La calma no existe cuando uno guarda silencio, mientras otro te borra. Hubo un silencio largo, pesado. Javier no me contradijo. Tampoco se acercó. Lo sentí quedarse atrás, sin defenderme, sin escogerme. Y en ese momento lo comprendí. Su lealtad estaba rota, partida en dos. No lloré, no grité. Fue un corte silencioso en algún lugar profundo de mí. Subí a mi habitación despacio. Abrí el cajón del buró y saqué un sobre sellado. No era nuevo. Llevaba tiempo allí, esperando el momento justo. Lo sostuve entre los dedos como quien sostiene un arma que nadie más sabe que existe. Me senté en la cama, respirando hondo. Ya no se trataba de lágrimas ni de súplicas. A partir de este momento, no respondería con emociones, sino con estrategia. El primer golpe no sería ruidoso. Sería silencioso y definitivo. A las 6 en punto de la tarde, el timbre sonó como si hubiera sido ensayado. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién estaba allí. La voz de Virtudes resonó desde el pasillo. «Pasa, pasa». Cuando entré al comedor, ya estaban sentados. Su primo con cara de falsa cordialidad y su hermano con esa sonrisa que no sonreía. Javier, como siempre, estaba en silencio, de pie junto a la estantería. «¡Qué casualidad!», dijo Virtudes, fingiendo sorpresa. «Solo una pequeña visita de familia». «¿Casualidad?», pensé. Nada en esta casa era casual desde que decidieron hacerme desaparecer en vida. Me senté despacio, sin pedir permiso, en mi lugar de siempre. El mantel impecable, las tazas ya servidas, las palabras preparadas antes incluso de que yo llegara. Empezaron hablando de cosas ligeras, del tiempo, del barrio, de los nietos de alguien que no conocía. Pero pronto, como serpientes deslizándose bajo el mantel, aparecieron las palabras que de verdad les interesaban. Herencia, futuro, lo que conviene a todos. Yo no interrumpí. Escuché, porque escuchar era mi mejor arma. Poco después, Virtudes dio el primer golpe. «A veces», dijo, mientras removía el azúcar en su taza, «las decisiones importantes deberían tomarlas quienes están más lúcidos». Su primo asintió con lentitud, como si fuera un juez. Su hermano añadió, con una falsa risa: «Encarnación ha pasado por mucho, y ya sabes cómo a cierta edad la memoria empieza a...». No terminó la frase. No hizo falta. Todos entendieron. Todos miraron hacia mí, como si yo no estuviera, como si mi propia voz ya no contara. Sentí el calor subirme por el pecho. No de vergüenza, sino de furia contenida. Mi hijo no dijo nada, ni una palabra. Bajó la vista, como siempre, en esa mirada vacía. Vi claramente que habían planeado todo. Querían dejarme fuera, no solo de mi casa, sino de mi propia historia. Pero no les di la satisfacción de verme temblar. Me recosté ligeramente en la silla, respiré despacio y dejé que el silencio se hiciera largo. La incomodidad empezó a filtrarse en sus caras. Virtudes me observaba, esperando una explosión. Pero no llegó.
Es curioso, dije finalmente, que estén tan preocupados por mi lucidez cuando el abogado ya revisó todo hace semanas. Fue una frase simple, pronunciada con voz tranquila, pero cayó sobre la mesa como un ladrillo sobre cristal. La sonrisa de su primo desapareció. Su hermano tragó saliva. Virtudes parpadeó como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Qué? ¿Abogado?, preguntó, fingiendo calma. Sonreí apenas, muy poco. «Oh, ya sabes», respondí. «El que se asegura de que nadie firme nada que no le corresponde». El silencio fue absoluto. Por primera vez. No fui yo la que se sintió acorralada. Cuando todos empezaron a levantarse, Virtudes se acercó más de lo necesario. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su mirada era dura, afilada como una navaja. Me sostuvo la vista apenas unos segundos, lo suficientes para que yo comprendiera. Ya no era una pelea familiar. Era una guerra. Yo también la miré sin bajar la cabeza. Porque ahora lo sabía. Habían trazado su trampa. Pero no iban a Ketirata a encontrar a la misma mujer que creyeron débil. La casa olía a comida buena, pero falsa. A las 8 en punto. Cuando crucé el pasillo, supe que nada de lo que iba a pasar esa noche tenía que ver con una cena familiar. Virtudes había colocado las flores frescas en el centro de la mesa. Las copas brillaban demasiado, y había más sillas de lo normal. Los vecinos y algunos parientes lejanos estaban allí, riendo con ese tono forzado que anuncia tormenta. «Encarnación, llegas justo a tiempo», dijo Virtudes con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Me senté despacio. No era la invitada de honor. Era la pieza que habían decidido arrinconar públicamente. Javier. Mi hijo. Evitó mirarme. Su silencio me gritaba más que cualquier palabra. Media hora después, Virtudes se levantó de su silla como si fuera la presentadora de un espectáculo. Alzó la voz. «Esta casa necesita orden», dijo. «No podemos seguir así, todos sufriendo, por alguien que no entiende que ya no es capaz de tomar decisiones importantes». El murmullo en la mesa se apagó como si alguien hubiera roto un cristal. Sus palabras cayeron sobre mí como cuchillos fríos. No es capaz, no entiende. Era un ataque perfectamente calculado. Los vecinos fingían no saber dónde mirar. Mi hijo tragó saliva. Virtudes continuó, cada frase más suave en tono pero más venenosa en contenido. Habló de mi edad, de mi salud, de lo mejor para todos, y remató con una mentira, que yo me negaba a dejar la casa, poniendo a todos en riesgo emocional. Vi sus labios moverse, pero ya no escuchaba cada palabra. Escuchaba la estrategia. El veneno estaba servido. Me levanté lentamente. No necesitaba levantar la voz. Abrí mi bolso. Saqué un sobre blanco y coloqué un único documento sobre la mesa. «Esto», dije con calma, «es el título legal de esta casa. No se vende, no se toca, nada se decide sin mi firma». El silencio fue brutal. El primo de Virtudes dejó de sonreír. El vecino mayor tosió. Virtudes palideció un segundo, y mi hijo al fin levantó la mirada. «Mamá», murmuró, pero no completó la frase. Yo ya no lo necesitaba. No buscaba su defensa. Lo que quería era que la verdad se quedara flotando allí, en medio de todos, como un muro que no podían derribar. Cuando caminé hacia la puerta, nadie me detuvo. Ni una palabra, ni una risa, ni un suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era mío, era de ellos. Y ese silencio pesaba más que cualquier grito. A las 9 en punto encendí la cafetera como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. El goteo del café era el único sonido en la cocina. Ni la radio, ni las tazas chocando, ni el
buenos días que antes llegaba sin pedirlo. Me moví despacio, probando el peso del cuerpo después de la cirugía, apoyando la palma sobre la encimera fría mientras el vapor subía con olor a hogar. Javier entró descalzo, con el mismo jersey de anoche. Miró el suelo, miró el reloj, miró el móvil. No me miró a mí. Preparó un vaso de agua, aclaró la garganta para decir algo que no encontró, y se quedó de pie. Como si un paso más fuera una traición a alguien. «Hay tortilla en la nevera», dije, simplemente. Asintió sin palabras. Noté que no defendía a Serie, que no repetía el discurso de virtudes. El aire estaba más denso que el café. Pesaba la vergüenza. Pesaba el silencio. Pesaba la verdad plantada sobre la mesa anoche como un árbol. Nos movimos alrededor de ella, cada cual con su culpa y su cansancio. Me serví el café en mi taza antigua, la de borde desconchado. Él se sirvió agua como un adolescente pillado en falta. Cuando por fin se atrevió a sentarse, no eligió la cabecera ni el extremo donde se sienta. Virtudes. Ocupó la silla de en medio, como si aún no supiera de qué lado estaba el día. «Mamá», probó. «¿Sí?» Lo de anoche. No tenía que ser así. No pregunté, así como. No le ofrecí el consuelo de mi pregunta. Dejó la frase a medio hacer y se levantó con un pretexto cualquiera. En la puerta, giró apenas la cabeza. Por un instante vi al niño que corría por este pasillo con el pijama colgando. Después volvió a ser el hombre al que le tiembla la lealtad y se marchó sin ruido. Me quedé sola con el olor del café y el tic-tac del reloj. La herida del orgullo ardía, pero debajo había otra cosa. Una solidez tranquila, como si los huesos hubieran recordado su sitio. No tardó en llegar la segunda escena del día. El pasillo estaba a medias en sombra. Virtudes me esperó junto a la consola, con ese perfume caro que huele a armadura. No subió la voz. No le hacía falta. Cuando la gente quiere herirte de verdad, susurra. «Te felicito», dijo. «Tienes talento para convertir una cena en un teatro». La miré sin prisa. «Yo solo puse un papel sobre la mesa», respondí. «El teatro lo montó quien invitó a media calle». Se acercó un paso, lo justo para que yo pudiera ver la línea tensa de su mandíbula. «Has hecho que todos duden de mí», susurró. «De mi criterio, de mis intenciones. ¿Eso te hace feliz?» Me hace sentir segura en mi propia casa. La sonrisa le duró menos que un parpadeo. «No vas a ganar», dijo, clavando cada palabra como una aguja. «Yo sé terminar las cosas rápido. No voy a dejar que nos hundas». No me moví. Aprendí de joven que a veces el cuerpo entero es la respuesta. «No pretendo hundir a nadie», dije. «Pretendo que nadie me borre». «¿Borrarte?», rió sin humor. «Te estás borrando sola. Nadie quiere vivir con tanto drama. Yo asumo lo que tú ya no puedes. Y si tengo que acelerar». Dejó la frase flotando. Amenazante. «No te conviene provocarme». «Entonces no te provoques a ti misma», respondí, y la dejé allí, envuelta en su propia sombra. Subí a mi habitación con el corazón firme. Abrí las ventanas para ventilar el aire denso, para que entrara ese sol tímido de Madrid, que no calienta, pero seca. El teléfono vibró cuando guardaba la taza en la mesita. Un número conocido. El despacho del abogado. «Señora Encarnación», dijo la secretaria con voz profesional. «Le llamo para confirmar que hemos recibido una consulta reciente sobre el inmueble de Salamanca. La realizó una tercera persona de su familia, pero a raíz de la documentación que usted exhibió anoche, el letrado ha decidido suspender cualquier trámite hasta nueva orden suya. Nos gustaría, si le parece,
concertar una cita para revisar el estado registral y las medidas de protección adicionales. Respiré hondo. Concertemos la cita, dije. Y, por favor, dejen constancia de que no autorizaré movimiento alguno. Así se hará, respondió. Por cierto, lamento la situación. No es agradable cuando la familia se convierte en parte del expediente. Agradecí sin añadir drama. Colgué y apoyé el móvil en la cómoda. Sentí una mezcla extraña, alivio frío y pena caliente, como dos corrientes que no se anulan. En el espejo del armario vi mi espalda recta. No era soberbia, era equilibrio. En el patio, los geranios pedían agua. Salí con la regadera. El jardín pequeño parecía más grande cuando la casa entera se encogía. Me senté un momento con el café que había recalentado y escuché la vida normal de la ciudad. Una moto, una puerta, la portera barriendo. Trinidad, desde su balcón, asomó y alzó la mano en un saludo discreto. No bajó a preguntar. A veces la dignidad también es eso, no obligar a nadie a elegir entre asomarse demasiado o dar la espalda del todo. Le devolví el gesto y seguí en lo mío. Pensé en Javier, en su frase a medio hacer, en su silla de en medio. Pensé en la niña que fui y en la mujer que soy. En el árbol plantado con manos pequeñas que hoy da sombra a una mujer que ya no pide permiso para sentarse debajo. La herida escuece, sí, pero también enseña el camino por donde no volver. No me engañé. Virtudes no aceptaría la derrota en silencio. Su mirada en el pasillo era la promesa de un contraataque. Las consecuencias habían comenzado, y no todas me favorecerían. Pero aquel llamado del despacho había movido la arena. No más pasos en falso. No más rumores con toga. El terreno legal, ese que tantos evitan por pereza o miedo, se inclinaba por fin hacia la verdad. Me quedé un rato más, oyendo el golpecito del agua contra la tierra seca. Había algo de victoria en ese gesto doméstico, pequeñísimo, cotidiano. No era la alegría ruidosa de un triunfo, sino la constatación sobria de que sigo aquí, que no se vende lo que no está en venta, que no se desaloja a quien ha convertido una casa en memoria. Apoyé la taza en el banco. Toqué el tronco del limonero como se toca la frente de un hijo dormido. No dije nada en voz alta. No hacía falta. En mi interior, sin teatralidad. Pronuncié la frase que da comienzo a una segunda vida. Estoy preparada. Abrí la mañana con una taza de café y 2 sobres gruesos sobre la mesa de la cocina. La luz de las 9:30 entraba sesgada por las persianas, dejando tiras claras sobre el mantel de cuadros. El primer sobre crujió al abrirse. La nota simple del registro. Una copia notarial con mi nombre y solo mi nombre. En la esquina inferior, el sello húmedo aún olía a tinta. El segundo sobre contenía el escrito del abogado. Una presentación de medidas cautelares para impedir cualquier intento de hipoteca o venta sin mi consentimiento. Ambos papeles, fríos como baldosas, eran sin embargo tibios por dentro. No sentí euforia. Sentí un aire limpio, un pasillo despejado donde antes había cajas apiladas. Después de meses de cuchicheos, insinuaciones y golpes en blando, tenía por fin paredes, el papel silencioso. A veces es la voz más fuerte. Lo dejé extendido y bebí café sin miedo. A mediodía, bajé al salón con un tercer sobre. Javier estaba en el sofá, encorvado sobre el móvil. Virtudes ocupaba la butaca, erguida, dueña del gesto. Me senté frente a ellos. Coloqué el sobre en la mesa baja y respiré. «Es para los dos», dije. «Léelo». Él miró a su mujer. Ella hizo un gesto mínimo, una mueca que intentaba ser despreocupada. Javier abrió el sobre y fue sacando.
una a una, las hojas, mi explicación breve, el protocolo de convivencia, la constancia bancaria de que cancelaba cualquier domiciliación iniciada por mí a su favor. Y un cheque, el último, con un concepto escrito a mano. Cierre de ayuda familiar voluntaria. No llevaba reproche, llevaba punto final. ¿Qué es esto? Saltó Virtudes, como si le quemara la mesa. ¿Una amenaza? Un límite, respondí. Aquí están las nuevas llaves y las normas de acceso. La casa sigue siendo mi hogar. Hay horarios, hay respeto. Y hay un registro de incidencias, si alguien decide olvidar lo obvio. ¿Nos vas a denunciar a Kjostad a nosotros? Voy a denunciar cualquier acoso, venga de quien venga. Esto nos ahorra gritos y nos deja con hechos. Javier leyó en silencio. Línea por línea. Cuando encontró la cláusula que indicaba que cualquier intento de mover la propiedad sin mi firma activaría inmediatamente una comunicación al juzgado. Tragó saliva. Miró la palabra inmediata. Ese adverbio fue mi voz. «Mamá», dijo al fin. ¿Era necesario llegar a esto? Era necesario dejar de fingir. Contesté. «Os quiero, pero no voy a sostener una cuerda que me ahorca». Virtudes rió corto. «¡Qué dramática! ¿Ahora vas a cobrarnos por respirar?» «No pagaré por desaparecer», repuse. «Ni financiaré que me echen de mi vida». Hubo silencio. Se oyó un coche y el ascensor. En el pasillo, una vecina dejó bolsas contra la pared. La casa, testigo neutral. Parecía haber escogido bando. Cada grieta repetía mis palabras con calma. A las 4 sonó el teléfono de Javier. Se levantó. Contestó junto a la ventana. Sí, entiendo. Se fue volviendo bajo. Colgó con la palidez de quien ha visto venir una ola y... por fin, admite que estaba ahí. Era del banco, dijo. La preaprobación queda paralizada por la nota registral. Quedó claro... punto. Virtudes se giró en seco. ¿La qué? La nota con el nombre de mamá, aclaró, sin atacar ni defender. No le dio tiempo a recomponer la máscara cuando los móviles comenzaron a vibrar con mensajes. El chat familiar. He sabido lo de la cena. Escribió una prima. No era justo. Un primo añadió. La casa es de Encarnación. Fin del debate. Otros enviaron emoticonos serios. La marea cambió de dirección en minutos. A media tarde recibí un mensaje privado de la vecina. Perdón por callar. Me impresionó su serenidad. Virtudes contraatacó. Llamó a su primo. Habló de maltrato psicológico. Trató de convertirse en víctima de un relato que ya no la soportaba. Escuché retales. La vieja estrategia de envolver el poder perdido en lástima. El primo no quiso mezclarse. Mejor dejadlo, le dijo, según alcancé a oír. Pocos quieren ser héroes cuando los papeles llevan sello. Al atardecer, abrí la puerta principal y me quedé en el umbral. Javier se acercó con un manojo de llaves. «¿Qué hacemos con las copias?», preguntó. Extendí la mano y se las devolví, separando dos. «¿Te quedas con esta?», la de hijo. «La otra, mejor la guardo yo. Las visitas son bienvenidas. La falta de respeto no...». Asintió. No había victoria ni derrota. Había un reconocimiento sobrio, como una paz firmada sin proclamas. Virtudes observaba desde el pasillo. Brazos cruzados. Fui al jardín a regar los geranios. La manguera dibujó un arco. La casa respiró conmigo. Me senté y acepté la responsabilidad sin rencor. Amar a un hijo no exige perder el nombre propio. Acaricié la corteza del limonero y recordé las manos pequeñas de Javier al plantarlo. Crecen los árboles y los hijos. Lo que no debe crecer es la costumbre de callar. Dentro.
El reloj marcó las 8. Cerré despacio la puerta principal. No fue un portazo. Fue un cierre que puso cada cosa en su sitio. En el recibidor. Dejé un juego de llaves en la caja fuerte y otro en el cuenco de barro. Escribí en una tarjeta que pegué junto al teléfono: las reglas nos protegen a todos. No era un lema, solo un recordatorio. Me serví agua y respiré. Hoy he escrito la parte que me corresponde. El papel dibujó la línea. Ahora cada corazón decidirá su lado. El primero que tendrá que decidir será el de mi hijo. Yo ya elegí quedarme en mí. Sin ruido y sin permiso, cuando el cielo se volvió tinta oscura, apagué las luces del salón y dejé solo la lámpara baja encendida. Esa claridad que no hiere. Fui al dormitorio con sensación de casa propia. Era paz con bordes. La noche olía a agua y tinta seca. Antes de dormir supe que nadie volverá aquí a escribir mi nombre con lápiz en esta casa. Y eso, para una mujer que ha vivido años en voz baja, es más que suficiente. El reloj marcaba las 5 cuando Arturo llegó solo. No traía esa energía tensa de otros días. Era como si, por fin, hubiera decidido respirar por su cuenta. Se quedó unos segundos en el umbral, mirando el balcón abierto. Yo ya tenía la mesa despejada y 2 vasos de agua preparados. No hizo falta fingir cortesías. «Mamá», dijo despacio, «he tomado una decisión». Se sentó frente a mí. No hubo gritos, ni justificaciones, ni gestos teatrales. Solo una voz firme, aunque dolida. «Voy a ti a alquilar un piso cerca del colegio. Necesito un lugar neutral. Para los niños y para mí». Me quedé en silencio, dejando espacio para que siguiera. «Virtudes y yo. No vamos a divorciarnos de momento. Pero necesitamos distancia. Los niños no pueden vivir en este fuego cruzado». Apretó las manos. «No te pido que la perdones, tampoco que la castigues. Solo mantén la línea que has marcado». Sentí como el aire se aflojaba en mi pecho. No era triunfo ni derrota, era alivio y herida al mismo tiempo. «Mantendré la línea, hijo», dije, «no por mí, por ellos». A las 6:15. La cocina se convirtió en un campo de mapas de colores. Lidia y Adrián extendieron sus cuadernos sobre la mesa. Habían hecho dibujos para explicarme su plan. 2 días de escuela en casa de la abuela. Sábado completo conmigo. Domingo almuerzo con ambos padres, si no gritan. Como dijo Adrián con seriedad infantil. «Esto no es un refugio de guerra», les aclaré con ternura. «Es un lugar donde siempre pueden respirar. Pero hay reglas. Aquí no se discuten problemas de adultos delante de ustedes». Lidia asintió con la solemnidad de una niña que ya ha visto demasiado. Escribimos la rutina en un calendario de corcho. No era un acuerdo legal, era una promesa compartida. Una rutina que, por primera vez en semanas, no olía a miedo. A las 8, escuché el timbre. Virtudes estaba al otro lado, más pálida de lo habitual, con el cabello recogido sin esfuerzo. No llevaba maquillaje ni esa sonrisa de trinchera. «¿Puedo entrar un momento?», preguntó. La hice pasar hasta el comedor, sin apagar la lámpara cálida. Se sentó frente a mí, sin defensas. «Quiero». Inhaló hondo. «Quiero disculparme». Dijo que lo de la cena fue una humillación injustificable, que manipuló los gastos, que fingió normalidad para no quedar mal ante su familia. Confesó el préstamo oculto que intentó cubrir con la hipoteca que ya no pudo mover. Sus manos temblaban, pero no mentían. «No espero que confíes en mí», murmuró. «Pero necesito una oportunidad para no seguir siendo...». «Esto no hay vuelta sin condiciones», le respondí suave, pero clara. «Respeto absoluto en mi casa.
Terapia comprobada. No promesas vacías. 0 acceso a cuentas ni llaves. Y ni una sola palabra mía socavada frente a los niños. Un solo paso fuera de eso. Y se activa todo el protocolo legal. Bajó la mirada. Lo sé, ya me lo advirtieron todos. Arturo estaba en el pasillo, escuchando. No intervino, no la defendió, pero tampoco la hundió. Esa era, al fin, su propia línea. A las 10, con los niños, sacamos de la caja un marco que había guardado durante meses. Era una foto sencilla. Nosotros 4 en el patio, con las manos llenas de tierra y risas. El día que plantamos el limonero. Adrián la colgó torcido. Lidia lo corrigió. Yo sostuve el martillo y sonreí por dentro. Después, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. El poder no es ruido. El poder es la línea que mantienes. Virtudes se acercó a la puerta para despedirse. Yo marqué el límite con delicadeza. Buenas noches. Virtudes. Puedes saludar a los niños aquí, en la entrada. No pidió entrar. No protestó. Solo abrazó a los pequeños, con una torpeza que antes no tenía, y se marchó sin mirar atrás. La casa, por primera vez en meses, no parecía un campo de batalla. Solo era un hogar con fronteras claras. Arturo se quedó en silencio junto a la foto recién colgada. Mañana empieza todo de verdad, dijo. Sí, respondí. La paz se promete cada mañana. La noche cayó sobre Salamanca, con un olor suave a tierra húmeda. Cerré la puerta sin miedo. El poder no gritaba. Respiraba conmigo. El amanecer entró por la ventana de la cocina con un tono dorado y suave. El aroma del café de puchero llenaba el aire mientras abría mi cuaderno. Ese que me había acompañado durante todo el invierno de batallas silenciosas. Hoy, en la primera página en blanco de esta nueva etapa, escribí 3 cosas sencillas. Notaría, banco, llaves, nada más. Ya no era una lista de pendientes, sino un mapa de cierre. Respiré despacio. No necesitaba que nadie aplaudiera. El poder verdadero no es ruido. Es la línea que mantienes aunque nadie mire. Elegí no endurecerme. Elegí no ceder tampoco. Compasión sin rendición. A las 10, Arturo y yo cruzamos la puerta de la notaría en la calle Zamora. El notario, un hombre de voz suave, nos hizo pasar a la sala de firmas. Sobre la mesa reposaba la escritura definitiva. Casa a mi nombre. Testamento actualizado. Cláusulas de acceso y gestión financiera grabadas en un protocolo público. ¿Desea añadir a su hijo como copropietario?, preguntó el notario. Miré a Tinch Arturo. Él esperó mi respuesta sin presión. No, dije tranquila. Pero quiero dejar asentado el usufructo para Lidia y Adrián cuando cumplan 18. La casa será un lugar seguro, no una moneda de cambio. El notario asintió. Arturo también. No hubo heridas en sus ojos, sino un alivio silencioso. La pluma trazó mi nombre con firmeza. Al salir, el sol nos dio en la cara como si acabáramos de cruzar un umbral invisible. A mediodía, crucé la Plaza Mayor. Las arcadas guardaban esa luz amarilla que Salamanca regala en primavera. Doña Pilar me saludó con un gesto cómplice. Otros vecinos también. Ya no había susurros detrás de mi espalda. Ahora había cabezas que asentían. Al otro extremo de la plaza. Virtudes. No huyó. Tampoco fingió sonrisas. Caminó hacia mí despacio, dejando claro que no buscaba escena alguna. Gracias por proteger a los niños, dijo. Era mi deber, respondí. Seguiré con la terapia. No voy a volver a la casa, añadió. Su voz era más serena que antes, como si también entendiera que ya no había terreno para guerras pequeñas.
Eso es lo mejor, contesté. Nos quedamos a 1 metro, sin abrazos ni hostilidad. Solo 2 mujeres reconociendo las ruinas y los muros que ya no se podían cruzar igual. A las 2:30, la mesa estaba puesta con 4 platos. Lentejas, una ensalada sencilla y pan recién cortado. Lidia colocó los cubiertos. Adrián puso vasos con torpeza entusiasta. Habíamos acordado. Los sábados comeríamos juntos y cada uno contaría una historia de la semana. Mientras Arturo relataba su anécdota del trabajo, sonó mi móvil. Era un mensaje de Virtudes pidiendo hacer videollamada con los niños durante la comida. Lo miré y lo dejé boca abajo. Terminamos el almuerzo. Reímos con la ocurrencia de Adrián sobre una rana imaginaria y solo después respondí. Llamada después de la comida, como acordamos. No fue un gesto de frialdad. Fue una frontera amable. Cuando el sol comenzó a bajar, me senté en el salón frente a la vieja butaca azul. La tela estaba gastada, así que la retapicé con calma. Por dentro, escondí una pequeña etiqueta cosida a mano. La fecha de hoy. No para recordar la guerra, sino la paz ganada sin estruendo. A las 7. Arturo volvió. Traía una planta en maceta, un ficus pequeño. Para la casa que nos sostuvo, dijo. Sonreí y la coloqué junto a la ventana. Luego, en mi escritorio, escribí una carta sellada para mis nietos. Ábranla cuando tengan 18. Puse en el sobre. No había reproches dentro, solo lecciones. ¿Cómo se defiende un hogar sin olvidar amar? La última acción fue colgar una foto nueva sobre la pared vacía. Nosotros 4 sentados a la mesa hoy, sin máscaras ni dramatismos. Solo lo que queda cuando el ruido se apaga. Amor con bordes firmes. Miré alrededor y reconocí mi casa. No la que había luchado por recuperar, la que ahora me pertenecía en calma. La justicia no es un trueno. Es un hogar que se niega a desaprender el amor. Con los años he aprendido que la fuerza no siempre se demuestra levantando la voz, sino manteniendo en pie la casa cuando otros quieren derrumbarla. Defender tu hogar no es un acto de egoísmo, es un acto de amor. Hacia tu historia, tus hijos y las generaciones que vienen detrás. Las tradiciones familiares no se heredan por herencia notarial, sino por el respeto que ponemos en cada mesa compartida, en cada norma justa que cuidamos. ¿Y tú? ¿Qué línea estarías dispuesto a mantener por tu familia? ¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés? Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un 1 en los comentarios o cuéntame desde dónde nos ves. Si no te ha gustado, dime por qué. Tu opinión importa. Y recuerda, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para escuchar muchas más historias reales de vida y familia.